Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo la hora en la que estés escuchando este audio o viendo este video. Me da mucho gusto que estés aquí y bueno, el día de hoy tenemos una clase maravillosa, así es que abre tu corazón a lo que Dios va a hablar a tu vida, ¿ok? Vamos a hacer una pequeña oración antes de iniciar. Señor, te damos gracias, Padre, por este día, gracias por este tiempo, y te pedimos, Espíritu Santo, habla nuestras vidas, danos el entendimiento y el discernimiento que necesitamos para comprender tu palabra. Amén. En el nombre de Cristo Jesús, claro que sí, amén. Y bueno, quiero empezar con una pregunta. ¿Alguna vez has estado esperando turno en el banco o en un consultorio con demasiada prisa? ¿Y sientes que los minutos se te pasan muy lentos y que las horas se te hacen eternas? Yo creo que a todos nos ha pasado, ¿verdad? Es a veces desesperante, pero aún así tenemos que esperar ahí porque tenemos que obtener una respuesta al asunto por el cual vamos. Y es ahí donde nos encontramos precisamente en la sala de espera, que es nuestro tema de este día, sala de espera. Bueno, hablando de las cosas de Dios, muchas veces también nosotros nos sentamos ahí a esperar. Y yo creo que una de las cosas más difíciles de la vida es estar en la sala de espera de Dios. Esa es la sala en la que estás cuando hay algo que te urge. Algo como un milagro, una oración, un cambio de situación, pero estás totalmente fuera de tu alcance. Tienes que esperar en Dios, porque las cosas no las puedes hacer en tus propias fuerzas y ya lo has reconocido. Y es que no siempre entendemos lo que Dios hace o cuándo lo va a hacer, tal como nos lo dice el capítulo 3 de Eclesiastés, que es nuestro primer versículo del día de hoy. Eclesiastés 3:11 nos dice: Dios hace todas las cosas exactamente bien y a tiempo, pero la gente nunca puede entender completamente lo que Él está haciendo. Y es por eso que a veces nos desesperamos en la espera. Hablando de esperar, creo que si alguien tuvo que esperar en Dios, ese fue Abraham. ¿Se acuerdan de Abraham? Ya hemos hablado de él en otras clases anteriormente e inclusive lo vimos en Héroes de Fe, ¿verdad? Bueno, Abraham, Dios le prometió que iba a tener un hijo. Era el hijo de la promesa. Pero Abraham tuvo que esperar, así es. Y no tuvo que esperar, digamos, 20, 30 minutos, ni 10 o 20 años, sino 100 años por ese niño. Hoy veremos qué hacer mientras esperamos que Dios nos conteste. Y vamos a tomar como ejemplo la vida del padre de la fe, también llamado, que es Abraham. ¿Ok? Y como todo proceso, dentro del proceso de la espera también hay etapas. Dios siempre te lleva a través de esas etapas con fe. ¿Ok? Y vamos a tomar como ejemplo, les decía, la vida de Abraham. ¿Qué hacer mientras esperamos? En esa sala de la espera tenemos 5 puntos que vamos a ver el día de hoy. Punto número 1, entiende el proceso de la fe. Y de aquí vamos a desglosar este punto. Punto número 1.1. Dios te da un sueño. Así es. Hablando de Abraham, a la edad de 75 años, Dios le dio un sueño. Le dijo: voy a hacer de ti una gran nación. Pero ese solamente era el principio. Yo no sé de qué manera Dios ha hablado a tu vida, pero estoy seguro que algo te ha dicho. La pregunta es, ¿le has escuchado? Si no le has escuchado, yo te sugiero que le pongas más atención. ¿Ok? 1.2. La decisión. Un sueño sin una decisión no tiene valor. Así es, todos los sueños de Dios envuelven un riesgo. Si Dios está hablando a tu vida, tú también debes de tomar ese riesgo y, como veíamos las clases pasadas, dar un paso de fe. Hablando de Abraham nuevamente, tuvo que dejar su tierra e ir a un sitio que nunca había conocido. Así que él tomó ese riesgo en su vida. Así es, si ya Dios te ha dado un objetivo en tu vida, te ha dado una visión, tú tienes que dar el paso de fe. ¿Ok?
En la carrera de la fe, como en nuestra vida, tenemos que crecer espiritualmente y tiene que crecer nuestra fe. Así es que 1.3, la demora. Nunca es instantáneamente, o rara vez lo es. Cuando Dios te da una idea de lo que quiere hacer con tu vida, lo realiza después de una espera de tiempo. ¿Por qué? Pues porque Él quiere que tú crezcas. En el caso de Abraham, 11 años después, todavía no tenía un hijo, pero él siguió esperando. 1.4. La dificultad y respuesta. Mientras esperas tu milagro y en esta carrera de la vida pueden venir pruebas y dolor también, pero Dios no dejará que el proceso te haga daño. Por el contrario, te preparará para cuando llegue por lo que estás pidiendo. Abraham tenía 99 años y todavía no tenía un hijo, así que naturalmente le entró la duda. Y yo creo que nos ha pasado a todos, ¿verdad? Cuando hemos estado esperando y esperando por mucho tiempo nuestro milagro, llega un momento en el que decimos, ¿será que sí me escuche Dios? ¿Será que me lo vaya a cumplir? ¿Recuerdas cuando Dios le dice a Sara que iba a quedar embarazada cuando la visitan los ángeles? ¿Y Sara qué hizo? Sara se ríe de eso. Pero Dios realiza el sueño. A la edad de 100 años de Abraham y su mujer con 90 años, Dios les da el milagro. Así es. 1.5. Un callejón sin salida. Es cuando te sientes desesperado, que dices, ya no la hallo, ya quiero tirar la toalla. Dios le dice a Abraham, quiero que sacrifiques a tu hijo. Es decir, sacrificar el sueño ya realizado. También nos puede llegar a pasar que de repente recibimos el milagro que Dios nos dio y por alguna circunstancia tenemos que dejarlo ir. Decimos, no, pero ¿cómo me voy a deshacer de mi coche si estuve pidiendo por él o si estuve trabajando tantos años por él o esperando tanto? Y bueno, o alguna otra cosa que para ti sea muy importante. Así es, puede que esto también nos pase a nosotros, ¿verdad? Cuando estamos abrazando ese sueño realizado, algo pasa, se frustran los planes, pero recuerda, como en el caso de Abraham, esto puede ser solamente una prueba, ¿ok? Bueno, 1.6, la provisión. Dios no permitió que Abraham sacrificara a su hijo, como ya lo sabemos, y él provió un sustituto para el sacrificio. Así es, Dios tenía un plan perfecto dentro de esa prueba. Cuando mayor es la dificultad y hay mucha desesperanza, mayor va a ser la liberación que vas a sentir. Dios está preparándote para un milagro. Si una vez que has recibido tu milagro llega otra prueba a tu vida, será solo para confirmar dónde está tu fe, en quién estás confiando. Y cuando hayas afirmado tu fe, vendrá esa paz que tanto necesitabas. ¡Qué maravillosa promesa! Así es. Entonces, pasando al siguiente punto, ¿qué hacer mientras esperamos? Punto número 2. Recuerda lo que Dios puede hacer. La situación puede estar fuera de tus manos, fuera de tu control, pero no del control de Dios. A Dios no se le salen las cosas de las manos como a nosotros en algunas circunstancias o situaciones de la vida. Así que no te enfoques en lo que no puedes hacer, más bien enfócate en lo que Dios puede hacer. Me encanta mucho un dicho coloquial que luego escuchamos por allá que dice, no le cuentes a Dios tus problemas, mejor cuéntale a tus problemas qué tan grande es tu Dios, algo así. Bueno, vamos a ver qué dice Romanos 4:17 acerca de Abraham. Así que Abraham creyó en Dios, que da vida a los muertos y que llama a las cosas que no son como si ya existiesen. Así es, creyó en su milagro y éste le llegó. Una definición que encontré de milagro es que Dios da vida a lo que está muerto o Dios crea algo de la nada.
Dios puede dar vida a una profesión, a un matrimonio, a unos sueños, a las finanzas, todo aquello que tú a lo mejor ya pensabas que estaba muerto, un plan, un proyecto, o a tu vida misma, puede sacarlo de la nada. ¿Por qué? Porque en eso se especializa nuestro Dios y eso es algo maravilloso. Así es, Jesús dijo, todo es posible si tienes fe. Así es que grábatelo en tu cabeza, todo es posible si tienes fe. ¿En qué puso Abraham su fe? ¿Abraham creía en sí mismo, en sus emociones o en el pensamiento positivo? La respuesta es no. Y no porque esto fuera malo. Claro que sí, puedes creer en ti mismo, obviamente en las emociones que sientes también y en el pensamiento positivo. Pero la fe va más allá, ¿sí? Abraham creía en Dios. Así es. Y no porque no viera su milagro dejaba de creer en Dios. Por lo regular el pensamiento positivo trabaja en aquellas cosas en las que tienes control. La fe trabaja en lo que tú no tienes control. No sé si se entiende ese concepto, pero te pongo un par de ejemplos. Ejemplo en control. Si crees que vas a hacer un buen trabajo, probablemente lo vas a hacer. Porque dices, pues lo voy a hacer, le voy a echar ganas y yo ya sé cómo se hace esto. Y sacas adelante el trabajo. Muy bien. Ejemplo sin control. Tú te ves al espejo y dices, creo que me parezco a Brad Pitt. Qué positivismo el tuyo. O creo que me parezco, no sé, a la actriz o actor que más te guste o que te gustaría parecerte. Y dices, pues no, sí me parezco, ve, hasta tengo ojos y nariz así como él, ¿verdad? Pero pues yo podría decir esto también tantas veces como yo quisiera, pero la verdad de las cosas es que por más que lo diga, no creo parecerme realmente a él. Necesitaría más que un pensamiento positivo. Necesitaría quizá una cirugía plástica y creo que ni así me parecería a él. Lo único que cambia las circunstancias es la fe en Dios. Entonces ahí vemos la diferencia. Lo que es imposible al hombre es posible para Dios. Me encanta lo que dice Isaías 40:31. Dice, los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. ¿Por qué? Porque renovamos nuestras fuerzas en la confianza que tenemos en el Señor. En el sentido espiritual, Dios nos renueva. Recordemos que de ahí también da fuerza como tal a nuestro cuerpo. Así como lo hizo con David cuando luchó contra Goliat. ¿Se acuerdan de esa historia? Que David confiaba tanto que tuvo las agallas y la fuerza para vencer a ese tremendo gigante que era Goliat. Así es. Bueno, punto número 3. ¿Qué hacer mientras esperamos? Aférrate a las promesas de Dios. Y yo creo que este es un tema que hemos tratado muchas veces. Que veas la Biblia, que la leas, que la escudriñes y que tomes esas promesas para tu vida. Yo creo que todos en la vida hemos tenido pensamientos en algún punto de nuestra vida como nunca terminaré la escuela, no me voy a casar, no tendré un bebé, nunca seré feliz, no cambiaré nunca, no pertenezco aquí, no sé dónde está mi lugar. Y la esperanza muere dentro de ti en algunas circunstancias. Ahora, la pregunta es, ¿qué haces cuando esto sucede? O bueno, ¿qué has hecho cuando esto te ha sucedido? ¿Simplemente te caes derrotado? Vamos a ver lo que dice Romanos 4 del 18 al 21. Contra toda esperanza, Abraham creyó y esperó. Su fe no flaqueó. Ante la promesa de Dios no vaciló como un incrédulo, sino que se reafirmó en su fe y dio gloria a Dios, plenamente convencido de que Dios tenía el poder para cumplir lo que había prometido. ¡Wow! Imagínate, entonces aquí te dice, Abraham también se desanimó, Abraham también pensó, pues es que ya estoy muy viejito, mi esposa es estéril,
Y dice que no flaqueó porque tenía la promesa de Dios. Y entonces, ¿qué es lo que hizo? Dice, reafirmó su fe. Esto no es sencillamente hacerse ilusiones o pensamientos positivos, es esperar con fe en Dios y en sus promesas para nuestras vidas. Así es, no sé en lo que estés tú esperando, pero sigue confiando en Dios, no flaquees, al contrario, renuévate, sigue creyendo y nada más. Si vas a ser un hombre de fe, una mujer de fe, una familia de fe, tienen que apropiarse de las promesas de Dios para sus vidas. Así es, Abraham siguió confiando en Dios y en sus promesas, así que ofreció a su hijo Isaac. Esto era una prueba, pero él no entró en pánico por 3 razones que vamos a ver a continuación. Número 1, Abraham creyó que Dios lo iba a resucitar de los muertos. Sabía que su hijo, es decir, el hijo de la promesa que fue dada por Dios, iba a morir si él subía al monte a sacrificarlo. Entonces también Dios lo iba a resucitar. Era el pensamiento de él, porque Dios era un Dios todopoderoso y Abraham creía que era capaz de resucitar a los muertos. Número 2. Él creyó que volvería con su hijo, pues dijo, volveremos. Él tenía todas las intenciones de regresar con su hijo. Y esto es maravilloso, porque él estaba abajo en el monte y lo acompañaban sus criados. Y él le dijo, volveremos. ¿Sí? No habló en singular, sino habló en plural. Así era su fe y su confianza en Dios. Número 3. Él creyó en un Dios proveedor. Isaac le preguntó, papá, ¿dónde está la oveja que vamos a sacrificar? Y Abraham respondió, el Señor va a proveer. Así es, imagínate, wow, no sé, ponte en los pies de este varón, que tu hijo sabe que tú tienes que ir y llevar el animal del sacrificio. Y de repente no ve nada y dice, oye, pues ¿dónde está lo que vamos a sacrificar? Y tú sabes que es tu hijo al que se va a sacrificar. Sin embargo, la fe está en decir, el Señor va a proveer. ¡Qué maravilloso de verdad! Retomando esta historia, en Romanos 4:18 dice, contra toda esperanza, Abraham creyó y esperó, y de este modo llegó a ser padre de muchas naciones, tal como se le había dicho. Así como Dios le prometió, no solo le dio un hijo, sino que fue padre de muchas naciones. Las cosas nunca son tan malas como parecen si las miras desde el punto de vista de Dios. Porque con los ojos humanos vamos a decir, es que no tengo trabajo, es que mi matrimonio está ya arruinado, no tiene salvación, es que en mi trabajo actual no me valoran, es que lo que hago, y así te puedes pasar por la vida diciendo muchas cosas en los ojos humanos. Pero si estás en el camino de Dios, tienes que estar confiado en que pueden ser pruebas que Dios está poniendo para reafirmar tu fe. Así es que con los ojos de Dios, las cosas no son tan malas como parecen. Recuérdalo. Dios es especialista en resucitar situaciones muertas o que parecen no tener esperanza. Cuando confiamos en sus promesas, a veces parecerá que a Dios le gusta hacerla de suspenso antes de entregarnos eso por lo que estamos pidiendo. O parece que ya viene la promesa, ya viene ese milagro y algo pasa y decimos, pero ¿por qué no se dio lo que yo estaba esperando? Y así pasa. Pero una promesa es solo tan válida como la integridad del que la promete. Y si la promesa está en la Biblia, pues quien la prometió es Dios. Y te voy a decir algo, Dios no puede mentir. Así es. Bueno, punto número 4. Enfréntate a las adversidades con fe. Ya no lo hagas en tus propias fuerzas. Ahora enfréntate a ellas con fe. Así es. Abraham reconoce que médicamente es imposible tener hijos. No niega los hechos. Y él dice, es que ya estoy muy viejito. Y dice, y mi esposa es estéril. Pero se enfrenta con ellos con fe. Es decir, creyendo en esa promesa, tal como nos dice Romanos 4:19 y 20. Dice, su fe no flaqueó,
aunque reconocía que su cuerpo estaba como muerto y que también estaba muerta la matriz de Sara, ante la promesa de Dios no vaciló como un incrédulo. Esto es muy importante. La fe no ignora la realidad. La fe no pretende olvidar lo que tienes o que tienes problemas o los problemas que tienes. La fe no actúa como si no hubiera ninguna dificultad. Fe es enfrentarte con los hechos problemáticos de tu vida sin que te desanimes. Eso es tener fe, confiar en que Dios puede hacer lo que nosotros no podemos o lo que humanamente pareciera imposible. Así es. Algunas personas dentro de sus planes de vida quisieron casarse, tener hijos, vivir en algún lugar específicamente, pero ¿qué haces cuando te das cuenta que ya no pudiste lograr eso que tanto querías? ¿Te aíslas? ¿Te amargas? ¿Te tienes lástima a ti mismo? Yo sé que todos en algún momento de nuestra vida, cuando éramos más chavalines, pues teníamos planes y proyectos y queríamos a lo mejor comernos al mundo de una mordida. Y con el paso del tiempo, pues nos fuimos dando cuenta que era un tanto difícil, ¿verdad? Pero bueno, algunos sí nos aislamos y dijimos, no, pues es que creo que eso no es para mí. Algunos se amargaron y dijeron, ¿cómo ella triunfó, yo no lo pude hacer? ¿Qué carajo me pasó? O cosas así. Otros, por el contrario, se tuvieron lástima. Dijeron, no, es que la verdad yo no tenía los medios. O él lo hizo porque, pues, tenía esa facilidad. O cosas así, ¿no? Y nos empezamos a tener lástima también. Pero, ¿tenemos que hacer esto? Pues la respuesta es no. Lo que tenemos que hacer es recanalizar esas malas emociones o pensamientos. La historia de una cristiana llamada Cori nos dice que cuando era joven estaba comprometida y ya lista para casarse. De repente llegó su novio y rompió con ella. ¿Y qué creen? El chico se casó, pero se casó con su amiga. Entonces, imagínense la muchacha Cori cómo quedó devastada. Debido a esto, pues sí, en algún punto de su vida lloró y quizás se amargó y quizás tuvo lástima de sí misma y ya nunca se casó. Pero ella lo que hizo es recanalizar ese amor que tenía y lo convirtió ese amor en algo positivo, lo que la llevó a ser una de las líderes cristianas más amorosas del siglo XX, influenciando a millones de personas en amor. Entonces, el mensaje es recanalízate, ¿verdad? Bueno, punto número 5. ¿Qué hacer mientras esperamos? Alégrate anticipadamente. Ten expectativas y espera a que Dios actúe. Espera con alegría, porque Dios va a actuar en tu vida y va a hacer cosas buenas, incluso cuando no es la manera en lo que tú lo planeaste. A lo mejor tú dijiste, bueno, pues voy a casarme y luego voy a tener un buen trabajo. O no, primero voy a tener un buen trabajo, voy a comprar mis cosas y luego me caso. Y a lo mejor esto en tu vida se ha dado o se llega a dar y a lo mejor fue de formas que ni te imaginaste. Así es. Ahora, vamos a ver, ¿qué es el agradecimiento? El agradecimiento es cuando das las gracias a Dios por algo después de que ya pasó. Así es. Pero, ¿cómo influye el agradecimiento dentro de la fe? Bueno, fe es cuando le das gracias por algo antes de que pase. Así es. ¿Te das cuenta de la diferencia y cómo el agradecimiento entra dentro de la fe? Bueno, vamos a ver lo que dice Romanos 4 del 20 al 21 en la historia que estamos contando de Abraham. Ante la promesa de Dios no vaciló como un incrédulo, sino que se reafirmó en su fe y dio gloria a Dios, plenamente convencido de que Dios tenía poder para cumplir lo que había prometido. Ya habíamos visto este versículo, solo es para reafirmar que no tenemos que vacilar. Ahora, cuando Dios responde, vamos a ver 3 puntos.
Número 1, la respuesta es circunstancial. Así es. Dios cambia milagrosamente la situación. No te vas a dar cuenta ni cómo, pero las cosas se van a dar en tu vida. Lo hará muchas veces. Y esto va a ser algo maravilloso. Número 2, respuesta personal. Y esto va a ser en algo que a veces tenemos que trabajar mucho nosotros hasta llegar a este punto. Dios te cambia a ti. Creces en fe, creces en discernimiento. Y si antes tenías un carácter muy explosivo, ahora vas a ver las cosas de diferente manera. Y tú obtienes una perspectiva más amplia, obtienes una fe más profunda, obtienes más carácter y una mejor actitud. Número 3, respuesta de última instancia. Es decir, en último momento y para cerrar con broche de oro, es el cielo. Un día vas a ir a un sitio donde no hay dolor, no hay lágrimas, no hay sufrimiento ni tristeza. Y esa es la meta. Así es. Bueno, como conclusión, ya para terminar esta clase, vamos a repasar los puntos. ¿Sí? Punto número 1 fue entender el proceso de la fe. Tiene un proceso y debemos de entender que estamos en ese proceso. Número 2, recuerda lo que Dios puede hacer. Dios puede revivir cosas que tú ya creías muertas, planes, proyectos, no sé, en tu vida, ¿qué estás creyendo y que de algún punto dejaste de creer? Número 3, aférrate a las promesas de Dios. Ya lo hemos dicho antes y lo repetimos. Lee la Biblia, encuentra esa promesa que es para tu vida y aférrate a ella. Número 4, enfréntate a las adversidades con fe, ¿sí? No les cuentes, como decía el dicho, cuéntale a tus problemas qué tan grande es tu Dios, ¿verdad? Y punto número 5, alégrate anticipadamente. Da gracias, eso es tener fe. Gracias, Señor, porque ya veo mi milagro hecho realidad, ¿verdad? Inclusive antes de que pase. Espera lo mejor de Dios. Él no ha prometido quitarte tu dolor. Ojo, mucho ojo, ¿eh? Dios no ha prometido que nunca tendrás dolores o que todas las personas que amas van a vivir todo lo que tú quieras que vivan. Tenemos familiares, tenemos personas que queremos y por supuesto no queremos que algo malo les pase, ¿verdad? Pero puede traer dolor a su vida también y no van a estar exentas de esto. Tú y yo como creyentes de Dios tendremos dificultades. A veces veremos callejones sin salida o retrasos, ¿verdad? Pero Dios ha prometido darte la fuerza para vivir por encima de toda circunstancia. Dios no llegará antes de tiempo ni después. Él llegará en el momento adecuado. Así es, Jesucristo es tu Salvador y te ofrece más que un pensamiento positivo, te ofrece esperanza y vida eterna. Espero que les haya gustado esta clase tal como a mí me encantó, y si lo tomaste con el corazón perceptivo, yo creo que va a cambiar tu vida. Vamos a orar para terminar esta clase. Dios, te damos gracias por todo lo que has hecho en nuestras vidas. Hoy confiamos en ti y creemos en ti y esperaremos pacientemente, aunque no haya nada a la vista aparentemente. Sabemos hoy que cuando vemos las cosas con tus ojos, vemos que no son tan malas como parece. Sigue aumentando nuestra fe, sigue fortaleciendo nuestros cuerpos y dándonos el entendimiento y el discernimiento que necesitamos para comprender más tus planes en nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues espero que les haya encantado y recuerden, la próxima semana tenemos nuestra clase titulada La Fe Más Grande. Así es que no se la pierdan y nos vemos. Que Dios les colme de bendiciones. Amén.